Las apariciones del charro negro. Nunca supe su nombre, pero el charro negro era un hombre robusto, alto, moreno claro y siempre vestía como un charro. Traía un sombrero de esos redondos de 2 pedradas y en sus botas tintineaban sendas espuelas de plata que refulgían con la luz del sol. Acostumbraba a ir los domingos por la tarde a la plaza pública municipal. Ahí cantaba a capela y hacía resonar su látigo sobre el pavimento. Algunos murmuraban a sus espaldas que estaba loco y disimulaban sus risas, no fuera que los descubrieran, y entonces sí, se las vieran con un loco furioso. Decían que su locura le había venido de una vivencia traumática cuando aún era muy joven, que una tarde que volvía de reparar la cerca del rancho en donde trabajaba como caporal, su caballo, un manso retinto, comenzó a parar las orejas, pues había advertido algo fuera de lo común metros más adelante. Un pequeño bulto fue tomando forma según se acercaba. Era un canasto que dejaba asomar unas cobijas. El palomo, que así se le llamaba el noble animal, comenzó a temblar y a corcovear un poco. Luego se rehusó a seguir avanzando. Su jinete descendió, lo ató a un árbol cercano y avanzó los pocos metros que lo separaban de lo que resultó ser un hermoso bebé que tendría, según su apariencia, solo algunos meses de haber nacido. Estaba envuelto en una fina cobija blanca con rayas gruesas de color azul marino. Tomó a la criatura en sus brazos, mientras se preguntaba qué madre desnaturalizada habría tenido la sangre tan fría como para abandonarla. Tenía la piel muy blanca, los ojos muy azules, regordete. Pesaba, según sus cálculos, quizá un poco más de 5 kilos. Se encaminó con el bebé a su caballo, y cuando se iba acercando, el animal comenzó a relinchar, a pararse en los 2 cuartos traseros y a lanzar coces a diestra y siniestra. Trató de calmarlo, pero fue inútil. Al ver que no conseguía nada, decidió sentarse un momento sobre una gruesa rama de un árbol que descendía hasta casi llegar al suelo. Notó que conforme se alejaba con su carga a cuestas, el noble animal se iba tranquilizando. «Vaya que está raro el palomo», dijo en voz alta el caporal. Luego prosiguió. «Parece que no le caíste bien, amiguito. Pero ¿en dónde diablos estará tu madre?» El caporal comenzó a hacerle cariños al bebé hasta que éste comenzó a reír. «No entiendo palabra. ¿Cómo es que te dejaron abandonado? Tan precioso, tan gracioso», decía el hombre cuando pasó algo extraño. El rostro del niño se puso serio y de su pequeña boca salió de pronto una voz horrible cavernosa. «Y también tengo dientitos». Su pequeño rostro se había transfigurado para entonces. Los ojos se le tornaron rojos y de sus pequeños labios se asomaban 2 grandes colmillos. Babeaba una sustancia verdosa. «¡Sagrado corazón de Jesús!», gritó el caporal, mientras arrojaba con fuerza y lejos de sí aquella horrible figura. Con los nervios destrozados subió rápidamente a su caballo y se alejó a todo galope de aquel sitio. Cuando llegó al rancho y bajó de su corcel, ya decía esa clase de incoherencias que lo caracterizaría tiempo después. Tuvo un exceso de fiebre que lo postró por 3 días en la cama. Se recuperó de la fiebre, pero no de su locura. Con sus propias manos hizo una desviación del camino antes de que los despidieran. Cercó el acceso a aquel sitio donde había tenido lugar el suceso paranormal y colgó un letrero que decía: «Prohibido el paso. Tome su ruta a la derecha. Camino inservible». Aseguran que ha habido personas que, ignorando el letrero, se han internado por ese camino y que luego han salido de ahí listos para ingresar al manicomio, diciendo no se sabe qué clase de incoherencias, algo así como una especie de rumor, leyenda o mito,
algo así como un asunto escabroso de un bebé abandonado. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Esta majestuosa construcción fue diseñada por el ingeniero Pedro Gorospe Echeverría, inspirado en el arte gótico francés en el año de 1911. La construcción duró 2 años, abrió sus puertas al público como el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y se le consideró como la primera escuela católica de Monterrey dirigida por monjas, la cual cerró sus puertas varios años después, en 1964, para mudarse al municipio de San Pedro. Este inmueble, ubicado en la avenida Padre Mier Poniente 1720 en la colonia Obispado, permaneció cerrado por 13 años, y gracias a la iniciativa de la Sociedad de Monterrey y la primera dama de México, Carmen Romano de López Portillo, abrió nuevamente sus puertas como la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey el 19 de septiembre de 1977. Las historias de fantasmas en ese lugar no se hicieron esperar, y como ocurre comúnmente, fueron los veladores los primeros en advertir que algo extraño sucedía en este sitio. Escuchaban pisadas, y creyendo que quizás se trataba de algún ladrón, se daban a la tarea de revisar el inmueble, pero no encontraban nada. Algunos se han aterrorizado al ver el espectro de una monja, que desaparece a través de las paredes del excolegio católico. Se ha dicho que en ese lugar falleció esa persona de una extraña enfermedad y que fue enterrada clandestinamente en los jardines. En realidad no hay una versión oficial sobre esto, solo rumores que alimentan esta leyenda, la cual cobra fuerza al saber que en ese lugar vivieron monjas. También se ha dicho, y los veladores han sido los principales testigos de esto, que durante la madrugada alguien toca el piano que se encuentra en el último piso. Entre los pasillos se escucha una melodía fúnebre que infunde miedo en los vigilantes que no se atreven a asomarse, pues saben que en ese sitio no hay nadie. Es famosa la anécdota del velador que fue despedido por no hacer bien su labor, y es que durante una noche fría ocurrió lo siguiente. Por alguna extraña circunstancia que nadie sabe, una de las estudiantes quedó encerrada en un salón del segundo piso. Ella intentó salir, pero al notar que la puerta estaba cerrada con llave, se resignó a pernoctar esa noche, así que tendió una manta y se durmió. A los pocos minutos un intenso frío la despertó, y en ese momento descubrió que no estaba sola, pues en cuanto se incorporó, vio que una mujer vestida de monja la miraba fijamente. Ella comenzó a gritar con desesperación, pidiendo ayuda. Momentos después el vigilante subió a investigar y encontró a la chica en un ataque de pánico. La sacó de ahí e hizo el reporte correspondiente, pero esto le costó el trabajo, pues aceptó que no había revisado los pisos superiores por sentir miedo de recorrer los pasillos en donde se escuchaban extraños ruidos y lamentos. ¿Qué otras cosas se cuentan sobre este lugar? Sin precisar el año, se dice que un intenso aire derribó cables de luz y gran parte de la ciudad se quedó en penumbras. Algunas personas observaron cómo la escuela de música y danza parecía estar iluminada por velas, como en antaño. También se comenta que debajo de ese lugar se encuentran unos túneles que conducen al obispado, así como a la catedral. Era domingo de resurrección, y los pobladores de Colombia se vieron invadidos de visitantes que de Anáhuac y Nuevo Laredo llegaban con sus familias en busca de los sombreados parajes del río Bravo, para celebrar el muy fronterizo y tradicional Día de la Coneja. Los paseantes llegaron desde muy temprano para alcanzar los mejores lugares, aquellos de sombra cerrada y donde el agua es poco profunda, para pasar sin sobresaltos el rato de esparcimiento, mientras los mayores buscaban un remanso para lanzar el curricán, soñando ya con un catán en chicharrón para agasajar a los niños. Nadaron y gozaron del agua hasta llegar el momento culminante en que los pequeños se lanzarían a buscar los decorados huevos pascuales, previamente escondidos por los mayores. El ganador sería quien recolectara más huevos, pero el final fue perseguirse unos a otros para quebrarse en la cabeza los cascarones, quedando bañados de confeti que limpiaron con un último chapuzón. La tarde avanzó y las familias se fueron retirando, pero quedó una que no se resignaba a dar por terminado el paseo. El astro rey ya desaparecía por el poniente, y a pesar de que ya habían recogido el campamento,
Los niños permanecían en el agua, refrescándose y disfrutando de un día feliz que se iba con el sol. Los pájaros se habían recogido en sus nidos y silenciaron su canto para dar paso a una nueva sinfonía ejecutada por los grillos y ranas que empezaron a llenar el viento con sus coros. En los últimos momentos de visibilidad empezaron a salir del agua con desgano, pero de pronto un extraño silencio se impuso. Grillos y ranas enmudecieron y el aire se llenó de presagios. El agua se empezó a agitar como si algo sacudiera el lecho del río. La superficie se movía y producía figuras como si una lluvia invisible la azotara, mientras un murmullo misterioso empezó a oírse y a crecer llenando el ambiente como si el río estuviera a punto de revelar un tenebroso secreto. Por fin, llegó a aquello que los fenómenos previos parecían anunciar. Vieron una mujer que avanzaba lentamente sobre el agua, por todo el cauce del río, sin poner atención en aquella familia que la contemplaba petrificada de espanto. Parecía toda hecha de humo blanco que ondulante se movía al ritmo de la caricia del viento. De pronto, detuvo su paso sobre el agua para abrir la boca y lanzar un doloroso lamento que penetró los oídos de los espectadores y los hizo reaccionar corriendo entre gritos de terror hasta la camioneta que esperaba unos metros más adelante. El chofer maniobró torpemente con los cambios y dio un arrancón descontrolado por el pánico. La camioneta no libró el poco espacio de que disponía y desbarrancó cayendo a la parte de aguas profundas, en un trágico final que llenó de compasión a las primeras estrellas que salieron por el oriente a contemplar aquella tragedia. Hoy, el viento suspira por todo el cauce las 1000 historias que guarda el caudal del Bravo, y los habitantes de Colombia aún cuentan de una blanca aparición que lamenta sus penas por el río, llenando de terror a quien escucha, o causando desgracias como la de este relato que todavía cuentan a los niños para que se retiren del río, antes que la noche llegue. Negros nubarrones cruzaban el cielo como mensajeros siniestros de una tempestad que ya se podía olfatear en el aire crispado de presagios. Un viento frío y cortante castigaba los árboles y levantaba, en el camino de brecha, remolinos de polvo que a la luz moribunda del atardecer parecían fantasmas enfrascados en una loca danza sin sentido. Los caballos, nerviosos, piafaban y pateaban el suelo del remolque. Eran caballos finos, de pura sangre, en trayecto hacia una feria ganadera que habría de celebrarse 2 días después, en San Salvador, en el estado de Hidalgo. Jacinto aferró el volante de la camioneta que arrastraba el remolque y miró a su primo, Sebastián, que fumaba callado. No vamos a llegar a tiempo a la hacienda de Río Seco. Dios solo sabe por qué Miguel la conserva todavía. Sebastián se encogió de hombros. A Miguel siempre le había costado deshacerse de sus cosas. Se le heredó su abuelo, ¿no? Pues sí, pero está en medio de ninguna parte. Creo que ya no produce más que problemas. Como quieras, pero será el único refugio que tengamos esta noche. Si es que queremos llegar primero a San Salvador, opinó Sebastián. Atrás de ellos, Miguel Larios lo seguía en su vehículo. El dueño de los caballos miró al cielo, preocupado. Los nubarrones comenzaban a aglutinarse a medida que la tarde moría, tapando al débil sol agonizante. Quizá debimos habernos quedado en Pachuca, pensó, pero me conviene llegar más temprano a la feria. En fin, sigamos a ver qué sucede. Ojalá lleguemos a tiempo a la hacienda. La lluvia se desató con furia y de repente, la brecha no fue más que un revoltijo de lodo. Con trabajo lograron llegar ante uno de los muchos afluentes que alimentan al río Pánuco. A la última luz de la tarde, el agua se veía revuelta y muy crecida. Jacinto apretó el acelerador y el potente vehículo logró pasar el riachuelo, mientras los caballos relinchaban en el interior del remolque. Pero cuando le tocó el turno a Miguel, la crecida subió arrastrando piedras. El ganadero supo con frustración que no podría pasar, de modo que decidió dar marcha atrás y llegar a Ixquimilpac a pasar la noche. Ya alcanzaría a sus amigos en la hacienda al día siguiente. Era noche cerrada cuando Jacinto y Sebastián llegaron a la hacienda del Río Seco.
La lluvia había cedido y un camino de antorchas encendidas marcaba la senda desde el portón abierto hasta el patio principal. Se detuvieron aliviados. La puerta de la casa se abrió para dar paso a una mujer que andaría en los 60 años y que portaba un candelabro de 8 velas. Vestía una falda larga y se tapaba con un rebozo. «Mala noche para andar por aquí, jóvenes», les dijo la anciana. «Allá quedan los establos. Lleven a los animales y luego vengan para que les dé algo de comer». Agradecidos, los primos abrieron las puertas del remolque e hicieron descender a los 2 caballos, ahora tranquilos. Después de darles pienso y agua que encontraron en los relucientes establos, les pusieron unas mantas limpias. Los encerraron en sus caballerizas y se dispusieron a aceptar la amable invitación de la mujer. Esta ya tenía la mesa puesta. Grandes trozos de pan caliente recién horneado acompañaban a un blanco queso. Había una botella de vino abierta y de la cocina salía el aroma de un asado. «Allá está el baño, si quieren lavarse las manos. Solo tengo un cuarto listo». «Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre?», preguntó Jacinto. «Dolores», dijo ella. «Disculpe, ¿no hay nadie más aquí con usted?», siguió Jacinto, mientras su primo ya iba en dirección al cuarto de baño. «Sí, están los peones, pero tuvieron que irse a reparar una cerca al otro lado de la hacienda», respondió ella. «Han de haber acampado por allá para pasar la noche. Pero no se preocupe, joven, ya estaba yo preparada para recibirlos. ¿Don Miguel no pudo llegar?». «No, el río creció mucho y no pudo pasar». La mujer asintió y enfiló hacia la cocina. Jacinto se reunió con Sebastián, que estaba más callado que de costumbre. «¿Y a ti qué te pasa?», quiso saber Jacinto. «No sé. Aquí hay algo raro», respondió Sebastián, secándose la cara con una toalla rasposa. «¿Cómo qué?». «No sé. No lo sé». Como Sebastián no ofreció más explicaciones, Jacinto se lavó y pronto ambos estaban sentados a la mesa, dando cuenta de las viandas y de una riquísima pierna de cerdo que Dolores les había preparado. Cenaron solos. La mujer aparecía de cuando en cuando para llevar y traer cosas a la mesa, y la escuchaban trasteando en la cocina. Al terminar de cenar, Dolores los guió hacia una habitación de techos altos, en donde había 2 camas recién tendidas. Les dio las buenas noches y solo cabeceó cuando los primos le dieron las gracias por sus atenciones. Ambos durmieron a pierna suelta. Los despertó un claxon que sonaba insistente en el patio principal. Era Miguel. «Buenos días», dijo este cuando los primos salieron de la casa. «Han de estar hambrientos, ¿no? No han comido nada desde ayer. Suban los animales al remolque y nos vamos a San Salvador. Con suerte llegaremos en 2 horas y podremos desayunar». «Cenamos bien ayer», dijo Jacinto. «¿En dónde?», preguntó Miguel. «Pues ¿dónde va a ser? Aquí». La señora Dolores ya nos estaba esperando. «¿De qué me estás hablando?». El rostro de Miguel se había puesto pálido. Jacinto le contó lo que había ocurrido la noche anterior, la sabrosa cena que Dolores les había preparado, el pienso y el agua que habían encontrado en los establos, listos para los caballos. Miguel escuchaba con la cabeza baja y esa extraña palidez que la había acometido. «A ver, vamos a los establos», dijo. Al llegar, encontraron a Sebastián mirando a su alrededor. Los establos relucientes del día anterior se veían ahora llenos de polvo y desordenados. Las mantas limpias con las que habían cubierto a los caballos estaban rotas y raídas. «Pero no entiendo», dijo Jacinto. «Ayer eso estaba impecable y ahora parece abandonado». «Te dije que aquí había algo raro», dijo Sebastián. Ambos miraron a Miguel, quien sin decir nada echó a andar hacia la casa principal. Lo siguieron sintiéndose cada vez más sorprendidos. En la casona, los muebles estaban cubiertos con sábanas polvorosas, amarillas por el tiempo. No habían reparado en ello esa mañana, pero la noche anterior no estaban así. Miguel los llamó desde la cocina. Los primos acudieron y se detuvieron en el colmo del asombro, al ver que el lugar estaba abandonado y con señales de no haber sido utilizado hacía años, como el resto de la hacienda. «Jacinto,
¿O me quieres ver la cara o es cierto lo que dicen de este lugar? Dijo Miguel por fin. ¿A qué te refieres? A que este sitio está abandonado desde hace mucho tiempo, amigo, refirió el ganadero. Y dicen que Dolores, el ama de llaves que vivió aquí desde niña en la época de mis abuelos, cree que esto sigue como en sus buenos tiempos. ¿Quieres decir que mintió cuando nos dijo que había peones? No. Para ella los hay, aunque ya no existan. Pero Dolores está muerta hace más de 10 años. Es el único hogar que conoció y no puede separarse de él, así que se aparece y recibe a los que llegan. No es que no haya yo querido vender la hacienda, es que la gente piensa que está embrujada y nadie la quiere comprar. Nunca lo creí, pero ahora sé que lo que cuentan es cierto. Jacinto y Sebastián se miraron, sin saber qué decir. Aún hoy, cuando cuentan esta historia, siempre jurando que es verdad, sienten un escalofrío recorrer sus cuerpos, porque aquella noche fueron atendidos por un fantasma. En Valle de Bravo, en el Estado de México, existe una casa que tiene una extraña historia. Es de piedra, como muchas por ahí, pero no se parece a ninguna otra. Todavía la gente del lugar se persigna cuando tiene que pasar frente a ella. Nuestra historia comienza hará unos 20 años, cuando Rolando Trigos decidió hacer realidad su sueño de tanto tiempo y comprar una casa en Valle, donde podría ir los fines de semana con su esposa, Marixa, y sus 2 hijos, Mauricio y Rolando Jr. Buscando por su cuenta, se fijó en aquella casa abandonada, de la cual colgaba un oxidado letrero de "Se vende". Le llamó la atención el hecho de que la gente se hiciera cruces al pasar frente al zaguán. Preguntando, le dijeron que en aquella casa se había cometido un crimen y que estaba embrujada. La gente decía que un hombre avaro, muy rico, había sido asesinado por sus sirvientes para robarle una olla de oro que, según rumores, tenía escondida ahí. Pero los sirvientes murieron en circunstancias misteriosas sin encontrar nada, y el heredero de la propiedad, un pariente lejano que vivía en Estados Unidos, la había puesto a la venta, sin éxito hasta el momento. La gente juraba que se oían ruidos extraños en esa casa y que a veces algún trasnochador había visto merodear por ahí al espectro de un hombre viejo que traspasaba el muro de piedra y entraba en el lugar. El señor Trigos, hombre práctico, no creía en esas cosas de espíritus y fantasmas. Se comunicó con la agencia corredora de bienes raíces y pidió que le mostraran la casa. Esta se hallaba todavía amueblada y cubierta de polvo hasta los topes. Las escaleras eran un poco estrechas, pero el resto estaba bien, así que negoció y compró la casa, decidido a remodelarla. Pronto, un ejército de albañiles al mando de Eligio Martínez, maestro de obras, se dedicaba de lleno a la renovación de la vieja casa de piedra. Nunca, en ningún momento de la obra, vieron a ningún fantasma, lo cual le sirvió al señor Trigos para corroborar que la siniestra historia de la casa embrujada no era más que patrañas. Un fin de semana, cuando viajó a Valle para ver los progresos de la obra, le comunicaron que Eligio tenía 2 días sin presentarse al trabajo. Según Remigio, el azulejero había encontrado algo en una de las habitaciones y lo había sacado de ahí de noche, sin dejar que nadie lo viera. «Pero yo sé lo que fue, patrón», dijo el trabajador. «Fue la olla de oro del avaro». «Por favor, Remigio», exclamó el señor Trigos, «no me salgas con eso». El azulejero se limitó a indicarle que lo siguiera. Juntos subieron por las estrechas escaleras y llegaron al cuarto principal. Ahí, en la pared destrozada a mazazos, se veía claramente una forma redonda. «Ahí debe de haber estado la olla, patrón. Vea que no le estoy diciendo mentiras». Un poco agitado, el señor Trigos examinó el hueco. Sus bordes eran perfectos, como si alguien hubiera puesto ahí una olla grande y lo hubiera emparedado después. «Vaya usted a reclamarle», dijo Remigio. «Ese dinero es suyo». El señor Trigos decidió que no iba a hacer nada por el estilo, y se olvidó del asunto, porque prefirió no creer la historia del azulejero. Asumió la dirección de la obra y en un mes, la casa de piedra estaba completamente remodelada.
La familia se reunió en pleno para inaugurar la casa, dando una fiesta para sus amigos y parientes. La gente del pueblo observaba asombrada cómo la vieja casona embrujada brillaba ahora con sus paredes recién pintadas, su jardín recién sembrado, el zaguán bien barnizado. Esa noche, cuando los invitados ya se habían marchado, el señor Trigos, su esposa y sus hijos salieron al pórtico a tomar el fresco antes de irse a dormir. Era una cómoda veranda que daba al jardín. La noche era clara bajo el cielo estrellado y un concierto de grillos y chicharras amenizaba ese momento familiar. ¿Cómo voy a creer que dicen que esta casa está embrujada?, comentó el señor Trigos, encendiendo un cigarro. —Pero, ¿y la olla que encontraron, papá?, preguntó Rolando Jr. —No nos consta que hayan encontrado ninguna olla, querido —dijo Marisa, la madre. De pronto, los insectos enmudecieron y la noche cayó en un silencio pesado. —¿Qué pasa?, volvió a preguntar Rolando Jr. —Debe de haber algún animal por aquí —respondió su padre—. Los insectos se callan cuando se sienten amenazados. —Papá, un señor acaba de entrar por la pared —dijo el pequeño Mauricio, señalando hacia el muro de piedra que colindaba con la calle, cubierto ahora por una exuberante bugambilia. La familia miró hacia el sitio indicado, pero todo lo que pudo ver fue una tenue neblina levantándose del césped. —Mauricio, no digas mentiras —regañó su madre al niño—. No son mentiras, lo vi. Era muy viejo y se veía como enojado —se defendió el pequeño. En ese momento el padre de familia dio por terminado el asunto, proponiendo que se fueran a dormir. El comentario del niño había estado muy cercano a la descripción del espectro que la gente le había dado y que el pequeño no conocía, cosa que causó en el señor Trigos una leve inquietud. Quizá uno de los albañiles se lo contó, pensó el hombre, y sin reflexionar más, dio por buena esta explicación. La noche se volvió fría. Después de acostar a los niños, Marixa entró al cuarto que compartía con su marido. Lo encontró mirando por la ventana y lo abrazó por la cintura. —¿Contento? —Más que nunca —dijo él estrechándola. Abajo en el jardín, la tenue neblina comenzó a tomar forma. La luz de la habitación del matrimonio Trigos se apagó. Una hora más tarde, fueron despertados por gritos aterrorizados. ¡Auxilio! Se levantaron presurosos y en unos segundos cruzaron el corredor que los separaba del cuarto de los niños. Rolando Jr. estaba pegado a la pared, blanco como una hoja de papel, mirando impotente a la cama de Mauricio, que se sacudía violentamente, mientras el niño, aterrado, hacía lo posible por no caer. El señor Trigos se precipitó hacia la cama y arrancó a su hijo de ahí. En cuanto lo hizo, volvió la calma. La familia se reunió en un rincón del cuarto y Mauricio dijo con un hilo de voz: —Fue el fantasma, papá. Te lo juro, él movió mi cama. Quizá por primera vez en su vida el señor Trigos se quedó sin palabras. No había una explicación racional para lo que acababa de suceder. Sorpresivamente, cuando menos para él, fue su esposa quien tomó cartas en el asunto. —Espectros, déjenos en paz. No vuelvas a tocar a mis hijos —gritó mientras su esposo la miraba asombrado. —Marixa, ¿no vas a creer que...? En ese momento, una de las ventanas que según el señor Trigos había cerrado perfectamente, se abrió con violencia. El aire helado de la noche penetró a la habitación, llevando con él a una especie de nube de niebla, y ahí, ante sus ojos, la neblina se materializó en la forma de un espectro muy anciano, que de pronto se lanzó hacia ellos. El espectro los atravesó, una corriente fría y húmeda que pasó como un fragmento de pesadilla para perderse en el muro posterior. Hoy, 20 años después, la familia Trigos sigue yendo a su casa de piedra. Todos han visto al triste fantasma del avaro subir por las estrechas escaleras, entrar por el muro del jardín, desaparecer en las paredes como una sombra. Nunca más se ha portado violento. Ellos han aprendido a convivir con él, y ya no les importa que la gente, al pasar por la casa de piedra, se siga santiguando.
Pero, ¿qué fue de Eligio, el maestro de obras? Poco después de estos eventos se convirtió en un acaudalado prestamista. El pueblo murmuraba que el oro que encontró en la casa de los Trigos lo había hecho rico. 2 años más tarde, durante una tormenta, un rayo atravesó a Eligio, matándolo instantáneamente y liberando de deudas a toda la gente que le debía. El pueblo dice que fue el justo precio por haberse apropiado de un dinero que no le pertenecía. Los muertos también viajan. Era un domingo de mucho calor. Yo me levanté temprano porque ya no soportaba estar acostado ni un minuto más. Generalmente para mí los domingos son para dedicárselos a mi familia, así que no salgo a ruletear. Pero esta mañana en particular discutí con mi esposa, ya que a últimas fechas mi matrimonio no iba nada bien, y entrábamos seguido en discusiones. Muy molesto y sin desayunar ahí, tomé mi taxi y arranqué. Al cabo de un par de vueltas me detuve, agobiado por el hambre. En un puestecito de tamales pedí una torta y comencé a comer, cuando de pronto una anciana con aspecto muy amable y cordial se me acercó y me dijo: «Perdone, joven, ¿podrá usted llevarme a la iglesia de San Hipólito?» Me miró con mucha familiaridad. No sé explicar lo que sentí, pero no pude negarme. Tal vez si hubiese sentido eso tan raro, le hubiera dicho que estaba comiendo y que buscara otro taxi. «Sí, señor, súbase», dije yo, dando una gran mordida a mi torta de tamal. Avanzamos entre las avenidas que por ser domingo y temprano estaban casi vacías. La señora no decía nada, solo se limitaba a sonreírme a través del espejo retrovisor. «¿Y qué?», pregunté yo. «¿Va a misa?» «Así es», me dijo. «Tengo una manda que cumplir». No cruzamos una sola palabra más durante el viaje, que fue breve, hasta que llegamos a la mencionada iglesia, frente a Alameda Central. Entonces ella preguntó: «¿Cuánto le debo, joven?» «25 pesos, señora». «No sea malito, ¿me espera a que salga para llevarme a mi casa?» Bueno, ándale pues». No sé aún por qué acepté esperarla fuera de la iglesia todo el tiempo que duró la misa. En otras circunstancias me habría ido, pero no pude negarme, a pesar de que en esa zona estaba prohibido estacionarse. Asombrosamente ninguna grúa o patrulla me molestó durante ese tiempo. Encendí la radio y esperé. Al cabo de unos 40 minutos salió la mujer. Se santiguó una vez más frente a la puerta de la iglesia y abordó mi taxi nuevo. «Ahora sí, joven, lléveme a Iztapalapa». Encendí el auto y de nuevo avancé por entre las calles de la ciudad. Tampoco hablamos mucho durante el trayecto, solo algunas cosas triviales. Llegamos rápidamente al rumbo que me indicó la señora y nos detuvimos frente a una modesta casa color azul. «Aquí es. Espéreme tantito. Voy a entrar por el dinero». La mujer bajó del taxi y abrió la puerta de su casa. Se metió y yo me quedé ahí afuera, esperándola pacientemente. Pasaron 15 minutos y no salía. Seguí esperando. Cuando ya iba a ser casi media hora de esperarla, decidí bajarme del taxi y tocar a la puerta, pues el taxímetro había marcado una enorme cantidad que no podía dejar de cobrar, por muy agradable que fuera la mujer. Presioné el timbre y enseguida escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Un hombre de unos 40 años salió a mi encuentro. «Dígame». Es que estoy esperando a la señora que traje». «¿Perdón?» «Sí, una señora me pidió que la llevara a la iglesia de San Hipólito y que la trajera aquí después. Ya tiene un buen rato que entró a la casa por dinero y no sale». El hombre sonrió tristemente y entró de nuevo a la casa. «Espere aquí, por favor». Yo aún no comprendía lo que pasaba. Solo quería cobrar el viaje e irme. El hombre salió de nuevo con una fotografía en las manos. Al instante me la mostró.
¿Es esta la mujer que trajo? Reconocí a la amable señora en la fotografía. Sí, sí es ella. Pues es mi madre. Ella murió hace 3 años y medio. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese instante, pero traté de pensar fugazmente que no era posible lo que ese hombre decía. Pensé que se trataba de una broma. El hombre me contó que su madre había estado muy enferma. Ella era devota del santo San Judas Tadeo y cada domingo iba a visitarlo a su iglesia. Cuando yo era niño, Dijo el hombre. estuve a punto de morir en un accidente muy fuerte que sufrí. Pasé meses en el hospital y los médicos no le daban esperanzas a mi madre. Ella rezaba por mí y prometió que si me salvaba, iría fielmente todos los domingos a la iglesia. Me recuperé del accidente y mi madre cumplió su promesa. Cada domingo, pasara lo que pasara, mi madre iba a la iglesia de San Judas. Y ya ve, aún después de muerta sigue asistiendo. Usted no es el primero al que le pasa esto. El hombre sacó su cartera y pagó la cantidad que indicaba el taxímetro. Yo me despedí y partí de ahí sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que una mujer muerta abordara un taxi? ¿Los muertos también viajan? ¿Están entre nosotros? Tal vez nunca lo entenderé, pero lo cierto es que esto nadie me lo contó. Yo lo viví en persona. Una noche en la ermita. Aquella noche estaba completamente cerrada. No recomendable para transitar por aquel camino empedrado. Ya antes habían dejado escuchar historias sobre la aparición de un animal, pero nada de eso le importó al joven Jaime, quien sin hacer caso de las advertencias, se aventuró a ir a pie. Sus amigos habían preferido ir por el sendero, pero Jaime estaba tan cansado después de una larga jornada que nada lo detendría en su afán de cortar camino. Se sabía que aquel lugar era famoso por las supuestas apariciones del animal. Siendo apenas las 9 de la noche, ya nadie se atrevía a cruzar a pie por los alrededores, pero justamente ese día, Jaime había cargado casi todos los bultos de zacate del rancho. Nunca pensó que las supersticiones influenciarían hasta los que viajaban en automóvil, ya que tenía 10 minutos que no miraba a nadie y solo podía escuchar los cantares de los grillos. Para terminar de sorprender a Jaime, el cielo dejó caer una lluvia torrencial, que no cesaba. Ya cansado de esperarse, continuó su camino. Encendió su viejo reloj para poder mirar la hora. Son las 10, se dijo para sí, y continuó su marcha corriendo, más que por las ganas, obligado por la fuerte lluvia y truenos. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba el camino más que alumbrado por los ya contados relámpagos que se dejaban oír a lo lejos. Jamás se percató que sus presurosos pasos lo habían llevado hasta la vieja y abandonada ermita, aunque claro, en esos instantes representaba un refugio más que oportuno. Tuvo el tiempo suficiente para detenerse frente a la vieja y ruinosa construcción, ya que su mente solo se ocupaba en cosas del campo y el ganado. Y es que se había percatado de que abandonó su trabajo sin contar el rebaño de ovejas que regresaban de pastar, lo que seguramente le acarrearía un fuerte regaño. Al acercarse pudo notar de inmediato que la puerta de la ermita estaba abierta. Quiso alcanzar una vara para poder entrar a tientas sin tropezarse con nada, pero al agacharse pudo notar claramente que frente a él había un animal parado, que tenía un aspecto muy peculiar. Estaba degollado. Sin pensarlo 2 veces, empujó como pudo la puerta y se refugió en la ermita. Rezaba no sé cuántas oraciones. Jaime recuerda perfectamente que en cuanto se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Sabía que podía estar tranquilo ahí, ya que lo último que quería hacer era salir para volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba incesantemente, pero no le podía ver la cara.
por lo que decidió acercarse. Estaba seguro de que al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecer delante de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia, y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás, ya que por un lado tenía la imagen de aquella persona y por el otro la horrorosa escena de aquel animal degollado. Hay quienes cuentan que desde aquel día nadie, ya sea a pie o en automóvil, se atreven a cruzar el viejo camino empedrado, ya que Jaime era precisamente la persona más escéptica de aquel pueblo. Dos horas de miedo. Doña Eva estaba consciente de vivir en un lugar donde cosas raras sucedían, pero miedo no sentía, porque sabía el valor de sus diarias oraciones y estaba segura de que el diablo sabe a quién se le aparece. Así pues, aquella mujer de convicción escuchaba sonidos de cadenas y otros ruidos por el patio, pero la tenían sin pendiente. Su esposo acarreaba materiales para la construcción desde Lampazos en un viejo camión, y seguido tenía que salir desde la madrugada para que el día le rindiera con más viajes. Una ocasión se levantaron a las 3 de la mañana para preparar el almuerzo y el lunch que el señor debía llevar al trabajo. Poco antes de las 4 ya el camioncito iba saliendo del patio. Doña Eva se quedó en casa con sus dos niños que dormían profundamente y decidió acomodarse con ellos. Era una madrugada fría y procuró cubrirse bien para un último sueño antes del amanecer. Empezaba a dormitar cuando el frío la hizo despertar. Estaba algo destapada y estiró la cobija para cubrirse bien. Pero antes de intentar dormirse, sintió que el cobertor se deslizaba otra vez como si algo lo estuviera jalando. Algo molesta se tapó otra vez y afianzó bien la cobija. Otro tirón la hizo voltear hacia los pies y vio que los niños ni siquiera se movían. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Empezaba a sentir miedo, pero dio otro tirón y cerró los ojos buscando entre sus rezos una oración apropiada para el momento. Y así, entre rezos y destapes, la noche fue muriendo. Cuando el amanecer empezó a asomar por el oriente, doña Eva temblaba por el pánico, y la cobija en el suelo era el único y silencioso testigo de aquella extraña jornada de terror. Doña Eva tardó días para decidirse a volver a ocupar la casa, pero más tardó todavía para decidirse a usar la misma cama. Fue curada de susto y todo volvió a la normalidad, pero desde entonces procuró ya no quedarse sola por las noches, y sus oraciones fueron más intensas para alejar de su hogar aquella maléfica presencia que ya jamás volvió a molestar su lecho. Tendría como 15 o 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad compramos una tabla Ouija y comenzamos a jugar. Al principio comenzó a moverse poco, después contaba algunas palabras. De repente algo cambió, al grado de que ya se movía más rápido el cursor y nos decía cosas que eran reales. En una ocasión, una de mis tías, que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, mi abuelo, que ya estaba muerto. La tabla no se movió ni nada, pero a la mañana siguiente mi tía se paró llorando porque mi abuelo se le apareció en sueños y ella se asustó. Él le dijo: ¿para qué me llaman si se van a espantar? En otra ocasión, otra tía que era incrédula retó a la Ouija para que le dijera algo que nadie más supiera, y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito y que ya mero llegaba su hermanito. Mi tía había perdido un bebé y a las pocas semanas ella se enteró que estaba embarazada. La Ouija incluso le dijo el nombre y mi tía se puso a llorar a mares, pues ese nombre era el que le iba a poner. Una noche tuvimos la osadía de preguntarle a la Ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La Ouija nos ordenó que apagáramos las luces y que pusiéramos algunas velas alrededor. También que nos tomáramos de las manos
y que escucháramos lo que fuera, que no nos soltáramos. También nos ordenó repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Uno de mis primos cayó en trance, y adentro de la habitación se soltó un viento helado. Nos dio mucho miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratábamos de calmarnos y poco a poco se fueron tranquilizando las cosas. Escuchamos que tocaban con fuerza la puerta, y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta, nos dijo que llevaba media hora tocando, que incluso ya le iba a tirar, pero nosotros jamás escuchamos eso. Les platicamos lo que había pasado y nos quitaron la tabla. Jamás supimos en dónde quedó. No lloren más por mí. Aquella tarde de febrero las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tañeron a deshoras. Su sonido era solemne y triste, porque sus voces llamaban a misa de difunto. El pueblo humilde, siempre el más solidario, acudió al llamado para acompañar a la familia doliente y dar el último adiós al finado Eleazar, que falleció de manera repentina, cubriendo de luto y llanto los hogares de sus seres queridos. Sus inconsolables padres trataban de infundir valor a Genoveva, su llorosa nuera, mientras los hermanos del muerto a duras penas podían contener las lágrimas, endureciendo el rostro en un rictus de amargura. El párroco bendijo el féretro y ofició aquella misa de cuerpo presente, y centró su mensaje en una búsqueda en las escrituras del porqué y para qué de la muerte, que a todos nos acecha, de la puerta que se abre a lo incógnito, el regreso a la luz, al paraíso, e invitó a los presentes a mantenerse fieles y seguros a la espera del inevitable momento en que hemos de renacer a la vida nueva, la eterna, la verdadera. El cortejo partió hacia el cementerio en Estación Rodríguez, y el cuerpo de Eleazar cruzó por última vez el puente del río Salado, que lo recorrió cuando era niño, donde incluso pescaba con una caña. Y las aguas bajo el puente suspiraron también un callado adiós para el inerte peregrino. Al llegar al camposanto, el dolor estalló incontenible. El llanto desbordó los ojos y corrió como río de lágrimas por las mejillas. A cada puño de tierra, dolor y recuerdos se agolpaban y atropellaban en la mente y el corazón de los presentes. Ya nunca más se le vería en su taller de carpintería rodeado de amigos, festejando los triunfos del equipo Tecolotes de Nuevo Laredo. Había sido un hombre trabajador y amigo entrañable con el cual se podía fácilmente compartir una cerveza y las alegrías de ocasión. Hasta el día de su muerte había sido esposo fiel y buen padre, hijo y hermano predilecto. Pero ahora ya nunca volvería a llenar con su risa aquella casa de la calle Álamo, que ahora lucía tan triste como aquel moño negro en el portal. Después del sepelio, los dolientes volvieron al hogar tan lleno de sus recuerdos, pero ahora tan vacío sin su presencia. A cada momento las remembranzas hacían aflorar el llanto, y el dolor volvía para cubrir de sombras hasta el último rincón de la casa. Cada visita terminaba en lágrimas, y aunque las semanas pasaban, era llorar la canción lúgubre de cada día, pues ni esposa, ni padres, ni hermanos podían aceptar las leyes de la vida y la muerte. Una noche de mayo, Reinaldo, sobrino del finado, se preparaba para ir por su novia a la maquiladora. El turno terminaba después de la medianoche, y era su rutina el ir a acompañarla hasta su casa. Como eran las 11 de la noche, aún tendría tiempo de visitar a su hermano por la calle ancha, y llegó a compartir el comentario y el refresco. Al dar por terminada la visita, enfiló hacia el baño antes de partir a la fábrica. En el trayecto estaba un foco que de pronto enrareció la luz al cubrir el espacio con un brillo demasiado blanco. Reinaldo se detuvo y antes de reaccionar, se dio cuenta que la luz se concentraba en un solo espacio frente a él y empezó a irradiar resplandores celestes. Quiso correr huyendo de aquel fenómeno, pero algo le heló la sangre. Al centro de aquellos resplandores se formó la figura de su tío Eleazar,
con la misma corpulencia que lo caracterizó en vida, pero con una mirada y una sonrisa inefable, detallado con toda claridad. Una voz nítida salió de sus labios y dijo a su conmocionado sobrino: «Reinaldo, di a Genoveva que no llore más por mí. Sus lágrimas no me dejan descansar y disfrutar del lugar en que me encuentro. Soy muy feliz. Acá todo es muy bonito. El llanto de todos no me deja disfrutar esta paz. Por favor, di a todos que no lloren más por mí. Di a todos que no lloren más por mí». La aparición de apacible sonrisa se fue desvaneciendo entre la brillante luz, y Reinaldo tuvo que recargarse en la pared para no caer por la extrema debilidad de sus piernas. Permaneció unos instantes en recuperación y empezó a caminar urgido de regresar a casa, confundido y conmovido hasta el alma por tan extraña misión. Al llegar, se dejó caer en cama para acabar de recuperar fuerzas, y unos minutos después se levantó para ir al hogar de aquella familia que no creería lo sucedido. Le habló a su tía, y al llamado acudieron también otros familiares, ya que varios eran vecinos. Trémulo por la emoción, relató lo ocurrido y recitó el mensaje del muerto. La familia escuchó boquiabierta y empezaron a llorar todos, conmocionados por el profundo contenido de aquellas palabras. Pero desde aquel día, el dolor fue más discreto en sus manifestaciones y se convirtió en algo más íntimo y callado hasta que desapareció con el moño sobre la puerta, para ser solo un dulce recuerdo. Para el ser humano, la vida y la muerte son los más inescrutables misterios. No les es dado al hombre el saber de dónde venimos ni a dónde vamos, pero la ignorancia se refugia en la fe, y ésta nos ayuda a paliar nuestros dolores con la aceptación resignada de los caminos de Dios. Hoy, la familia de Eleazar aprendió plenamente algo que el pueblo ha manejado siempre como una verdad trascendental. La muerte no es un adiós, sino un hasta luego. La niña de Gabriel Mancera. Esta leyenda ha pasado de boca en boca por todos los habitantes de las colonias del Valle, Narvarte y sus alrededores. Su ubicación exacta de esta leyenda, en el cruce del eje vial número 5 Sur, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2 Sur, también conocido como Gabriel Mancera. Alrededor de las 2 de la madrugada, una chiquilla se dirigía caminando hacia la farmacia para comprar las medicinas de su madre, que estaba muy enferma, hecho por el que se vio forzada a salir a altas horas de la madrugada. La niña, consciente de la hora, prudentemente respetaba los semáforos y los señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino, y así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban sobre eje 5, la chica se dispuso a caminar de esquina a esquina para cruzar, pero nunca llegó al otro lado, ya que un coche a exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y cruzar, sin precaución alguna sobre otros automóviles o transeúntes que cruzaban. Golpeó mortalmente a la niña, dejándola medio viva y medio muerta en el arroyo del tránsito. El automovilista responsable nunca se bajó del vehículo. Es más, nunca se detuvo para saber si la niña estaba viva o muerta, y no pidió asistencia médica a nadie. Sin más, siguió su camino. Eventualmente, la niña falleció en agonía y sola. Nadie la ayudó. Desde entonces, y es aquí donde uno debe espantarse, alrededor de las 2 de la madrugada en el cruce de Eugenia y Gabriel Mancera, el espíritu de la niña se aparece a los automóviles que circulan a exceso de velocidad. Ella cruza la calle como aquella fatídica noche cuando perdió la vida, provocando así que los autos se vuelven por tratar de esquivarla cuando la ven, haciendo que se volteen. Una vez que ha provocado el accidente, se va, dejando a los pasajeros sin asistencia de ningún tipo para morir solos, tal cual ella murió. La muerta. Para algunas personas las casas en donde viven se convierten en parte de ellos.
sobre todo si en ese sitio pasaron toda su vida y tuvieron momentos felices en compañía de familiares y amigos. Algunos, por diferentes circunstancias, se ven en la penosa necesidad de abandonar su hogar y vivir en otra parte, pero a pesar de marcharse, dejan su esencia entre las cuatro paredes, añorando regresar algún día. Es una promesa que se hacen y esperan cumplir algún día, incluso después de la muerte. Ahora conoceremos el caso que vivió Sandra Guzmán, una chica que junto a su familia llegaron a rentar una casa, la cual no tenía fama de estar embrujada. De hecho, llevaban algunos días habitándola, y nada anormal había sucedido, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras mirábamos una película, escuchamos que tocaron a la puerta y al abrirla, miramos a unos hombres acompañados con una carroza. Traían a velar un rato a su mamá en la casa, pues ahí vivió durante muchos años. Fue impactante vernos de repente rodeados de personas desconocidas y escuchar el llanto de dolor de los hijos. Estuvieron media hora, pero nos quedamos nerviosos, incrédulos por lo que había sucedido. A la semana de haber pasado por esta situación, ocurrió lo siguiente. Eran las 5 de la tarde y me encontraba en el patio lavando. Escuché unos pasos. Pensé que era mi mamá porque eran unos tacones, pero se me hizo extraño que regresara tan pronto. Así que volteé para preguntarle por qué había llegado temprano. En lugar de mi madre, vi de espaldas a una señora chaparrita, de cuerpo robusto, con vestido café oscuro y un rebozo negro en la cabeza. Ella entró al cuarto de mi mamá, pero ya no escuché pasos, solo que iba muy rápido y giró hacia la izquierda. Corrí para alcanzarla, pero en cuanto entré a la habitación, ya no estaba. De esta forma comenzaron las primeras manifestaciones paranormales en la casa. Sandra había sido la primera en ver a esta mujer, pero no le comentó a su familia ante el temor de que la creyeran loca. Días después sería su madre quien tendría la oportunidad de ver a la misma mujer. Poco después, una noche mientras mamá dormía, escuchó que abrieron la puerta de la habitación y miró a una mujer con las mismas características como la que había mirado días atrás. Ella iba derecho hacia mi madre, pero casi al llegar, la mujer giró de nuevo hacia la izquierda. Mi mamá ya no supo nada de la mujer. Vecinos y familiares describieron exactamente a la señora que habían llevado a velar días antes. No había duda alguna. Era la mujer que mi mamá y yo habíamos visto entrar a la habitación. Este caso nos demuestra que no necesariamente debe de morir la persona en la casa que habitó por años para manifestarse en ella. Mucha gente fallece en hospitales o en accidentes de carretera y se hacen presentes en lo que fueron sus hogares, o bien en sus lugares de trabajo. El hecho de que velaran a esta mujer en la que fue su casa fue el detonante para que ella se manifestara al poco tiempo, y de igual forma dejó de hacerlo conforme pasaron los días. ¿Acaso al morir tendremos la oportunidad de recorrer por última vez los lugares que marcaron nuestra vida?